Vamos a trabajar el 2.1, que es la circunferencia. Y el problema inicial en este caso nos dice que nosotros deduzcamos la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al origen, que es 0,0, es igual a 3. Tenemos que tener presente que ahora no nos dice un solo punto, nos dice de los puntos cuya distancia es igual a 3. Es decir, si yo tengo un punto P, que denoto acá, me está diciendo que la distancia de P al origen es igual a 3. Entonces, para mí, esta coordenada, como no la conozco, va a ser X, Y. ¿Estamos? Y yo sé que esta coordenada es 0, 0. De ahí que yo aplico la fórmula de la distancia entre dos puntos. Recordemos entonces que la distancia entre dos puntos viene dado por la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. De esta manera. Entonces, para mí en este caso, yo puedo decir que estos van a ser mis coordenadas x sub 2 y estas van a ser mis coordenadas x sub 1 y y sub 1. Entonces, pero la distancia ya la conozco. El ejercicio me dice que la distancia es de 3. Entonces, ¿qué significa? Que 3 es igual a lo siguiente. Para x2 para mí son x y y. Entonces sería x menos x1, pero x1 vale 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Vale. Entonces me queda que 3 es igual a x menos 0, sabemos que es x, y x al cuadrado, x cuadrado, más y menos 0, y al cuadrado, y cuadrado. Ahora lo que yo hago para poder eliminar esta raíz, simplemente elevo ambos miembros al cuadrado. Acá este cuadrado se elimina la raíz y 3 al cuadrado da 9. Entonces, pero la voy a dejar así, como x cuadrado más y cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Y esa sería la ecuación que genera los puntos. Ahora, si yo lo quiero graficar en GeoGebra, en este caso, lo que hago simplemente es que coloco x cuadrado más y cuadrado es igual a 3. Y si nos fijamos, me genera esta circunferencia. En este caso, aquí sería 3 al cuadrado, perdón. Me genera esta circunferencia. Y de ahí que todos los puntos que nosotros vemos alrededor acá, todos los puntos tienen una distancia de 3. Cualquier punto que yo agarre de esta parte verde tiene una distancia de 3. Entonces a esto se le llama ecuación de una circunferencia. Ya sabemos que la circunferencia es un conjunto de puntos que tienen igual distancia de respecto a un punto llamado centro, que más adelante lo vamos a discutir. Entonces en este caso la ecuación sería esta, ¿verdad? La ecuación general, o la ecuación en este caso de ese problema. Y ahí nos dice la definición, que el lugar geométrico de los puntos cuya distancia aérea a un punto fijo llamado centro se mantiene constante se conoce como circunferencia. La ecuación que determina la gráfica de una circunferencia con centro en el origen del plano cartesiano y el radio r está dado por x cuadrado más y cuadrado igual a r. Es decir, que aquí lo que nosotros tenemos que tener presente es lo siguiente. Si nos dice que la distancia de los puntos al centro es de 3, significa que ese 3, en este caso, es lo que nosotros conocemos como radio. Entonces fácilmente yo ahí puedo determinar de un solo, como la ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a radio cuadrado, de un solo, sin necesidad de aplicar la fórmula de la distancia entre los puntos, yo puedo decir que x cuadrado más y cuadrado es igual a 3 al cuadrado de una vez. Si me dijera que el radio es de 5, entonces le pongo x5 al cuadrado. Si me dijera que la distancia es de 6, entonces sería 6 al cuadrado y así sucesivamente. Por ejemplo, este otro problema me dice lo siguiente, mira. Determina la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y de radio 4. De un solo, ya sabemos que cuando el centro está en el origen, la ecuación de la circunferencia es así. De un solo. Entonces, ¿qué significa? Me dice que el radio es de 4. Entonces la ecuación de esta circunferencia está fácil. De un solo mi respuesta sería x cuadrado más y cuadrado igual a 4 al cuadrado. Porque 4 es el radio. Y si yo lo quiero dejar ya así,
Si es de 4 sin el cuadrado, solo me lo dejo x cuadrado más y cuadrado es igual a 16. De ahí si me pidiera graficarlo, entonces vengo yo en GeoGebra, simplemente digito de x cuadrado más y cuadrado es igual a 16 y ahí ya me genera en este caso la gráfica de esa circunferencia. Entonces lo mismo van a hacer ustedes ahí. Luego dice, expresando la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, como x cuadrado más y cuadrado igual a 2 en una circunferencia. Vale. En el ejemplo 2 lo que me pide es que grafique en el plano cartesiano la figura o lugar geométrico determinada por esta ecuación. Vale. ¿Qué quiere decir? Que ese 4 no es el radio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Porque me está diciendo esto. Entonces, bueno, aquí solo 4. En este caso, ese 4 no es el radio. ¿Por qué? Porque ese 4 está representando el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Mira, que realmente este no es el radio. Porque este es un número que está, el radio es un número al cuadrado. Entonces, ¿de dónde sale este 4? Ah, simplemente sale de elevar 2 al cuadrado. Ahora sí ya lo tenemos como área al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Que el radio mide 2. Entonces, para graficar, lo único que usted va a hacer con el compás en su cuaderno es medir. ¿Cuánto va a medir? Va a medir 2 unidades. Es decir, usted agarra el compás, lo abre, ¿verdad? De tal manera de que de 0 a 2, usted va a agarrar el compás, ¿verdad? Y de 0 a donde está el 2, usted se ubica y ahí traza la circunferencia en este caso. ¿Estamos? Si el radio fuera de 3, pues va a medir una abertura de 0 a 3 y así sucesivamente. Por ejemplo acá, yo tendría que abrir el compás desde 0 hasta 3 y de ahí, ¿verdad?, generar la circunferencia con centro en 0,0. Entonces, aquí están los que van a hacer ustedes. Aquí me pide el radio 1. Bueno, aquí sucesivamente todos estos lo vamos a hacer como hicimos el primer ejemplo, ¿verdad? Que el número lo vamos a elevar al cuadrado. Pero en el otro ejemplo, por ejemplo acá, el 25 no es 25 el radio, porque ese 25 sale de 5 al cuadrado. Entonces realmente el radio aquí es 5. Igual aquí usted va a deducir de cuánto. Con los fraccionarios recordemos que se le saca raíz al numerador y al denominador. Pero en este caso del 3, 3 no tiene raíz cuadrada. Entonces el radio realmente aquí va a ser así, raíz cuadrada de 3.